En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bien, muy buenos días a todos los señores senadores que nos acompañan, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Secretaría, asesores. Hoy día tenemos excusa del ministro Cordero, viene muy bien representado en todo caso el Ministerio, y damos la bienvenida también a Ignacio Castillo, del Ministerio Público. Los profesores hoy día los tres se excusaron, pero nos mandaron propuestas de las indicaciones que vienen a continuación, que estaban consensuadas con ellos, con el Ministerio Público, y ahora también le tiene cada senador copia, y se las pasaron también al Ministerio de Justicia, ¿verdad? Sí. Bien. Secretario, ¿cuenta? No hay cuenta, señora presidenta. Bien. Vamos a esperar un minuto que salió un segundo el senador Cruzcoque. Bien, señor secretario, comenzamos entonces, página 73, indicación 16, que todos tienen ustedes ahí una propuesta de indicación para que reemplace la que yo presenté. Exacto, sí. La primera, acuérdense que la indicación que yo presenté era para ampliar en 5 días el plazo que tiene el juez de garantía, ¿no es cierto?, cuando el fiscal así lo solicite. Lo habíamos puesto para ciertos delitos. Si bien con la idea estaban todos de acuerdo, se quería restringir, por lo cual se propone lo que tienen ustedes ahí, que reemplaza la indicación al artículo 132. Señor secretario, si la puede leer. La propuesta de nueva redacción de la indicación 16 es del siguiente tenor. Agrégase un nuevo inciso final al artículo 132 del Código Procesal Penal en el siguiente sentido. Tratándose de las investigaciones de asociaciones delictivas y criminales, en los términos del párrafo 10 del título sexto del libro segundo del Código Penal, o de una investigación por un delito sancionado en la Ley 18.314, el plazo contemplado en el inciso tercero podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de 5 días, cuando el fiscal así lo solicite por ser conducente para el éxito de alguna diligencia. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo prevenido en el artículo 9 del Código Procesal Penal, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término de este. Ministerio Público. Presidenta, efectivamente, como fue discutido el día de ayer, yo esto lo conversé con el profesor Willeman, la verdad es que la idea era circunscribirlo únicamente básicamente a los delitos asociados a la criminalidad organizada, que tiene que ver básicamente con la asociación delictiva, la asociación criminal, conforme fue publicado recientemente la Ley 21.577. Y la idea fue no hacer una referencia al artículo 226I, que es el que hace referencia a la ley 18.314, que es de terrorismo, pero en realidad, y eso le agradezco a don Mario que nos haya recordado, la ley de terrorismo tiene ya un plazo especial de detención que es de hasta 10 días, que está en la propia ley 18.314, por lo tanto, por lo menos conforme a lo que conversé yo con el profesor Willeman ayer, más lo que esta comisión señaló a bien ayer, digamos, si es que la comisión lo tiene a bien, la propuesta debería ser excluyendo la parte que dice relación con el tema de la ley 18.314. O sea, es decir, borraríamos la frase o de una investigación exacto, por un delito sancionado en la ley tal. Dejarlo entonces únicamente para el crimen organizado, conforme a la ley 21.577. Ministerio de Justicia, Mario. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, efectivamente levantamos esa alerta porque en la ley de conductas terroristas
existen reglas procesales especiales y además tienen sistemas de responsabilidad especial. Por ejemplo, en el caso de la detención por 10 días, existe obligación de protección con el detenido, el juez es responsable de aquello, el juez, si tiene nuevos antecedentes, puede revocar esa decisión de que sea una ampliación por 10 días y puede traerlo a su presencia en 24 horas. Como es una regulación especial, parece que no conviene dejarle la regulación general del Código. Mario, con el resto de la redacción, ¿estarían de acuerdo si sacamos esa frase? Efectivamente. Ayer, de hecho, lo conversamos con don Ignacio y conversamos. Sería la reacción correcta. Ofrezco la palabra a los señores senadores. O sea, me parece que la reacción esta, con la eliminación del párrafo, efectivamente resuelve lo planteado ayer, de usar más bien las referencias que a tipificaciones específicas, porque si no estaba, así que completamente de acuerdo, presidente. Bien, la ponemos en votación. En votación, senador Cruzcoque. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Huanchumilla. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado entonces la indicación 16 con la nueva redacción. Vamos a la página. A continuación, hay que ver la indicación número 17 en la página 76 del comparado. De la honorable senadora señora Bemperger para consultar el siguiente numeral nuevo. Reemplazas el inciso final del artículo 141 por el siguiente, no obstante lo señalado en el inciso anterior, y cuando no concurriere otra necesidad de cautela, el tribunal podrá siempre decretar la prisión preventiva del imputado por existir peligro de fuga cuando éste a. hubiera incumplido alguna de las medidas cautelares previstas en el párrafo sexto de este título, o cuando el tribunal considerare que el imputado pudiera incumplir con su obligación de permanecer en el lugar del juicio hasta su término y presentarse a los actos del procedimiento como a la ejecución de la sentencia, inmediatamente que fuere requerido o citado de conformidad a los artículos 33 y 123. B. Comparecer ante el tribunal detenido por orden judicial fundada en su incomparecencia a una audiencia debidamente notificada. C. No asistiera a la audiencia del juicio oral, resolución que se dictará en la misma audiencia a petición del fiscal o del creyente. D. Fuere requerido o acusado a una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo en procedimiento simplificado, abreviado o al juicio oral. Y E. Fuere condenado en el juicio oral abreviado o simplificado y en conformidad a los antecedentes del proceso, se pudiera estimar que el cumplimiento de la pena será de manera efectiva sin que proceda alguna pena sustitutiva, no obstante la sentencia no se encuentre ejecutoriada. Voy a retirar esta indicación. A continuación, la indicación número... Que viene más adelante también resuelto. 18, 19, 20 y 21, en la misma página 178 del Ejecutivo, y además de la senadora Bemperger y senadores Cruzcoque, Durresti y Huanchumilla, para suprimir el número 5, que agregaba un siguiente artículo 141 bis. Ministerio Público, Ignacio. Presidenta, efectivamente, dado que se suprimió la indicación anterior, que de alguna manera venía a resolver los problemas que se presentan en el 141 bis, la verdad es que como Ministerio Público nosotros compartimos con la indicación tanto del Ejecutivo como del resto de los senadores, que el contexto en cómo quedó regulado genera más problemas que virtudes en términos de la tramitación de los procesos penales. Ofrezco la palabra. En votación. Senador Cruzcoque. A favor. Senador Galilea. Presidenta. ¿Y el senador Huanchumilla? Senador Huanchumilla, perdón. Presidenta. A favor para suprimirlo, como dice la indicación. Aprobado entonces las indicaciones 18, 19, 20 y 21, 4-0. A continuación, la indicación 22, página 81 del comparado de la senadora Bemperger para consultar el siguiente numeral nuevo. Sustitúyase el inciso segundo del artículo 157 bis del Código Procesal Penal por los siguientes.
Si se procede de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a 120 ni superior a 240 días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Para definir el plazo, el juez deberá considerar la complejidad de la investigación, el número de imputados, el carácter de él o los delitos investigados y la posible sanción. Antes de vencido el plazo indicado en el inciso anterior, el Ministerio Público o la víctima podrán pedir una ampliación del mismo en los términos del inciso anterior cuando existieran motivos fundados que así lo justificaren. Transcurrido este plazo o su ampliación, sin que el Ministerio Público hubiera solicitado la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto. Ministerio Público. Presidenta, si me permite, para nosotros como Ministerio Público, la verdad es que esta indicación presentada por la presidenta de esta comisión es especialmente interesante y además positiva, ¿ah? Sin perjuicio, desde luego, de lo que los honorables senadores consideren en su mérito en particular, pero si me permite explicarlo brevemente, por qué para nosotros la leímos con mucha atención, es primero porque efectivamente apunta a una cuestión que hoy día es trascendental en el contexto de la persecución del crimen organizado y además otros tipos de fenómenos delictivos asociativos, que tiene que ver básicamente con la idea que se conoce que es como seguir el dinero, ¿cierto? La ruta del dinero, de atacar, por así decirlo, el patrimonio de las organizaciones criminales, el buscar desfinanciarlas para los efectos de debilitarlas en términos de su funcionamiento como organizaciones criminales. Lo que busca entonces esta norma, el 157 en su inciso primero, es establecer una regla especial que permite aplicar una cautelar real, ¿cierto? Cautelar los bienes exclusivamente para asegurar, ¿cierto?, los bienes para hacer efectivo el comiso de las ganancias, el valor equivalente de los bienes o efectos. El comiso de la ganancia y el valor equivalente son dos formas de comiso que son particularmente importantes en el contexto de la persecución del crimen organizado, donde muchas veces el crimen organizado lo que busca justamente es limpiar el dinero, lavar el dinero a través de alguna fórmula, por así decirlo, que lo permita, y esto lo que busca es que, a pesar de que tú hayas entregado los bienes o te hayas desprovisto de los dineros, podamos llegar igual a tus valores equivalentes, al valor equivalente de lo que fue efectivamente obtenido en el contexto de la organización criminal o bien a las ganancias que obtuvo la organización criminal. Por tanto, el inciso primero da cuenta de una cuestión particularmente relevante. El problema que tenía la norma que se generó es que el plazo que daba para los efectos de la formalización era un plazo excesivamente corto, tratándose de investigaciones que son particularmente complejas, como son las investigaciones vinculadas con organizaciones criminales o otros contextos de investigaciones altamente complejas, donde lo que tú vas a buscar es precisamente hacer efectivo el comiso de las ganancias o el comiso por valor equivalente. Por tanto, el primer mérito que uno ve en la propuesta de la honorable senadora es que amplía los plazos para los efectos de que sea más razonable que el Ministerio Público tenga tiempo. Primero, para que deje cautelado realmente estos bienes, ¿cierto? Una cautela real de estos bienes, para que tenga tiempo para investigar, para que tenga tiempo para formalizar, pero además tiene un mérito adicional que no lo contemplaba la regulación original, que es que permite una solicitud de ampliación cuando en ese contexto, digamos, de la investigación hay antecedentes que justifiquen ampliar el plazo sin que todavía se pueda formalizar respecto de esa investigación. Gracias, Ignacio. Ministerio de Justicia. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Parece que la regla es útil y necesaria y, tal como lo dice don Ignacio, parece ser de mejor utilidad para los casos de crimen organizado. El problema está en que la redacción, como está en el 157 bis, sería una regla de aplicación general. Entonces, en cualquier evento podría aplicarse esta restricción sobre los bienes de quien está siendo investigado, y esto es relevante, porque esto se hace sin conocimiento del imputado. Es decir, una persona sujeta, por ejemplo, a un delito de estafa, podría verse limitado en su patrimonio, siendo una estafa común y silvestre y no vinculada a la criminalidad organizada, que es la que sí tendría sentido tener plazos mayores. En ese escenario, lo que creo que sería lo prudente y correcto sistémicamente es dejar esta regla excepcional de plazo más amplio solamente para los delitos de crimen organizado, como hicimos en la redacción anterior, y eso le daría sistematicidad a las ambas modificaciones.
Solo una cosa para dejarlo precisamente bien claro, que es que efectivamente se hace sin audiencia, como dice el artículo 157 bis, pero ello no quiere decir necesariamente que va a ser sin conocimiento por parte del sujeto al cual efectivamente después puede conocer que está precautoriado, ¿cierto?, en términos de una cautelar real, algún bien inmueble, por ejemplo, que él tenga, y eso es también sin perjuicio de las acciones que él pueda ejercer para los efectos de revertir esa decisión judicialmente y eventualmente incluso apelar de la misma una vez que después, por ejemplo, si es que se toma conocimiento respecto de eso, solicitar su revocación de la cautelar real y en caso de que aquella no se conceda, ir a la Corte de Apelación. O sea, para los efectos de alguna discusión que tuvimos en el día de ayer, efectivamente siempre va a estar la posibilidad de que él pueda reclamar, independiente de cualquier delito, sin perjuicio de lo que dijo don Mario respecto de circunscribirlo al crimen organizado. Yo no lo circunscribiría solamente a eso, porque me parece que lo que está detrás de la búsqueda de este tipo de comisos es particularmente relevante, pero en todo caso, para lo que decía don Mario, efectivamente sin audiencia, pero eso no quiere decir que la persona cuando tome conocimiento no pueda pedir que se deje sin efecto esa cautelar real y que en caso que aquello no se conceda pueda apelar ante la Corte para los efectos de que la Corte tome la decisión. O sea, hay en ese caso recursos suficientes, digamos. Ofrezco la palabra. Mario. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, existe la posibilidad de que la persona tome conocimiento de la medida cautelar, pero no sé cuántos de los que estamos en esta mesa pidieron dentro del último mes un certificado al registro conservador de bienes raíces de sus casas para ver si tienen alguna medida cautelar real impuesta por un tribunal. Yo no lo he hecho hace como 10 años. No sé si alguien lo hizo el último mes. Entonces, es bien difícil que alguien se entere. Y si se enteró después de 5 días de que dieron la resolución, no hay recurso. No puede recurrir, porque se le acabó el plazo. Entonces, esa posibilidad posterior de protección no existe. Si existen estas márgenes donde vamos a sacar recursos, quitarles posibilidades de que comparezcan a audiencia, tiene que ser para delitos graves, no para cualquier delito. Y la forma en que está redactada le va a permitir al Ministerio Público hacerlo en cualquiera. Y las reglas de los plazos, seamos honestos, y don Ignacio lo sabe, si a alguien le dice que tiene 30 días para hacer algo y después le digo que tiene 4 meses, lo va a hacer en 4 meses. Entonces, generar plazos para todo nos va a generar probablemente investigaciones más lentas. Gracias, Mario. Ignacio. Presidenta, no quiero, por favor, dilatar el debate, pero solo un punto, y a lo mejor yo no fui suficientemente claro. Si la persona se entera 3 meses después de que su propiedad estaba con una cautelar real, ¿cierto?, con una prohibición de celebrar contrato, ¿cierto?, acto de contrato, en ese caso, efectivamente habrán pasado los 5 días para poder apelar, pero eso no tiene nada que ver con que la persona no pueda presentar un escrito al tribunal para discutir la subsistencia de esa cautelar real y frente a la resolución de esa audiencia, apelar si es que es negativa respecto de ella. Eso es lo que yo quise decir, es decir, la persona siempre va a tener la posibilidad de poder solicitar la revocación de la medida cautelar real y además siempre va a tener la posibilidad de poder apelar respecto de eso. Lo de los 5 días solo para el evento que se enterara ahí mismo, digamos. Eso. Gracias. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Galilea y luego el senador Cruz. Escuchando este intercambio de opiniones entre el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, a ver, la preocupación del Ministerio de Justicia es que el comiso, que es una medida muy excepcional, se use finalmente para todo. No es necesariamente el comiso, porque generalmente como medida cautelar real puede ser el congelamiento de cuentas corrientes, puede ser la prohibición de celebrar actos en contrato. Pero este artículo es solo comiso. No es solo. No, pero el 157. Con micrófono y ordenado, por favor. No, solo. No, pero yo entiendo y pido aclaración. El 157 bis es solo comiso. Y comiso antes de sentencia, entonces estamos en esa hipótesis específica. Entonces, primero aclaremos ese punto para seguir preguntando. El inciso primero, el artículo 157, si usted me permite, Presidenta, sí, por su intermedio, el 157 primero dice, concesión de medidas sin audiencia del afectado, así se titula. Las medidas solicitadas para asegurar bienes sobre los cuales hacer efectivo, o sea, son cautelares reales de bienes para hacer efectivo, el comiso de ganancias o de valor equivalente de bienes o efectos, es decir, solo supuestos de comiso, podrán ser decretadas sin audiencia del afectado. Por tanto, hasta mi humilde entender, es solo para los efectos del comiso.
O sea, efectivamente el objetivo de la medida cautelar real es asegurar bienes para hacer efectivo el comiso. Y como ahora tenemos comiso de ganancias, se pueden utilizar todas las medidas reales que permite el Código Civil en este caso. Dentro de las medidas cautelares reales está congelamiento de cuentas corrientes, prohibición de celebrar actos y contratos, como las más importantes, y que probablemente serían las que serían más eficientes para asegurar. Por ejemplo, si tengo una cuenta corriente en un banco, lo que hago es impedir que esa cuenta tenga movimientos para asegurarme que la persona no la vacíe y el Estado se quede con el dinero mal habido. O si tiene propiedades, que estas propiedades no las pueda vender, entonces se hace aquello. Como el artículo no dice cuáles son las medidas cautelares reales, sino cuál es el objetivo, esto es asegurar un patrimonio sobre el cual ejercer la sentencia que declara el comiso, son medidas de variopinto. Entonces, puede ser el congelamiento de cuentas corrientes, que creo que va a ser lo más eficiente, o la prohibición de celebrar actos y contratos. Probablemente en alguna ocasión será algún precario, recuerdo algún caso, quizás Ignacio se recuerda de un caso de tráfico con lavado de activos donde tenían como 30 caballos de carrera y hubo que entregárselos a Carabineros y fue costosísimo mantener a aquellos caballos. Esas son las medidas cautelares. El problema es, si tengo una estafa común y silvestre, ¿podrá entonces el Ministerio Público ir inmediatamente sobre la casa del imputado sin avisarle que vamos a hacer aquello para efectos de que en 4 meses después pueda formalizar? Eso no parece tener sentido en delito, en criminalidad común. Gracias, Mario. Senador Galilea y senador Cruzcoque. Senador Galilea, termine para darle la palabra al senador Cruzcoque todas sus dudas, por favor. No, sí, siguiendo con el... Vuelvo a tomar el debate. Ya. La preocupación del Ministerio de Justicia es que esta figura del comiso, dado que se puede ejercer de manera variopinta, podría usarse para muchos tipos de delitos, o podría casi transformarse como en un uso cotidiano para muchos tipos de delitos no asociados a crimen organizado, etcétera, etcétera. Tomo esa preocupación. Hoy día, tal como está la redacción, puede ocurrir exactamente lo mismo. ¿Estaremos de acuerdo? Por lo tanto, aquí estamos hablando, ya aterrizando el problema, estamos hablando solo de un tema de plazos. ¿Ya? Entonces, quería saber, y ahí apuntaba mi pregunta, lo que estamos haciendo en esta propuesta de indicación es subir los mínimos y los máximos. No sé cuál ha sido la práctica o el uso común de los jueces en este caso, pero pensaba que quizás, para dejar salvaguardado el punto, podríamos subir el máximo, pero dejar el mínimo. Cosa de que si es evidente en el transcurso del proceso de que no estábamos frente a un crimen organizado, sino que una estafa común y corriente, en realidad que siga por una vía normal y no proceda este tipo de precautorias en el fondo, y ya caminar por allá. Entonces, si dejáramos 30 y 240 en vez de 120 y 240, quizá podríamos, porque finalmente aquí estamos frente a un tema prudencial del accionar de los jueces y de lo que las partes puedan hacer o no hacer en un determinado proceso. Entonces, pensaba yo que este intercambio podría resolverse de esa manera. Era una sugerencia, pero no conozco la práctica de los jueces en esto, así que... Senador Cruzcoque, y luego le damos la palabra. La redacción alternativa que propone el gobierno. Lo que habríamos conversado previamente era que efectivamente tuviéramos la regla de subir el mínimo y subir el máximo, pero restringido a los delitos que sí tendría sentido, que sería criminalidad organizada. Ahora, la solución que propone el senador Galilea recoge esa misma idea porque mantiene el mínimo, que podrá ser utilizado para los casos comunes, y pone un máximo que podrá ser utilizado para los casos más complejos y será un criterio de ponderación del tribunal, porque también en la redacción que se propone que para establecer el plazo tiene que ver la complejidad, y al mantener el mínimo va a abarcar los mismos casos, permitiendo incorporar los casos complejos.
Gracias, Mario. Ignacio, y con eso terminamos para... Presidenta, sin dilatarlo, en el ánimo de que es lo que nos corresponde, ¿cierto?, de cooperar, me parece súper buena la propuesta del senador Galilea, del honorable senador Galilea, sobre todo si es que, y para nosotros eso es muy importante, si se deja el inciso que dice antes de vencido el plazo indicado por el inciso anterior del Ministerio Público, la víctima pueden solicitar, y eso es una cuestión que queda a criterio del tribunal, nosotros estaríamos... Bien. Entonces, vamos a someter a votación la indicación 22, cambiando el plazo mínimo por 30 y manteniendo el plazo máximo por 2:40. En votación. Senador Cruzcoque. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Huenchumilla. Con esas aclaraciones voto a favor. Aprobado. 4-0 con modificaciones. Yo no he votado, pero bueno. Presidenta. A favor. Presidenta. Indicaciones 23, 24, 25 del Ejecutivo, del senador Urreste, del senador Huenchumilla, para suprimir el número 6. El número 6 dice, intercálese el siguiente inciso segundo nuevo en el artículo 170, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente. Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto al imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio, con la suspensión condicional del procedimiento o con un acuerdo reparatorio dentro de los 5 años anteriores al hecho que se trate, ni respecto a aquel que tuviera alguna condena anterior. Ministerio de Justicia, si nos explica la razón por la cual se propone suprimir. Sí, muchísimas gracias, señora presidenta, y por su intermedio. El problema de la redacción que salió de la Comisión de Seguridad está en al menos 3 puntos. El primero de ellos es que se intenta restringir una facultad que es propia del Ministerio Público y respecto de la cual el Ministerio Público durante muchísimo tiempo ha sido muy prudente de utilizar. Esto es el principio de oportunidad, es decir, este delito no lo voy a continuar. El principio de oportunidad está esencialmente reservado para delitos de bagatela, cuestiones muy pequeñas, un hurto falta en supermercado, y muy excepcionalmente frente a algunas situaciones procesales en que no se ha podido continuar con el procedimiento adelante. Esto permite no solamente una cuestión de eficiencia, sino poder canalizar y poner los recursos, que siempre son escasos, en aquellas causas que sí son particularmente relevantes. El segundo punto complejo es que establece como imposibilidad para el fiscal para ejercer un acuerdo reparatorio cuando el imputado haya llegado a una... O sea, no puede aplicar el principio de oportunidad cuando el imputado ha llegado a un acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio como salida alternativa en el procedimiento penal implica que el Estado reconoce que ese conflicto, que tiene una relevancia penal, tiene mejor solución entregado a las partes. Clásico ejemplo es el delito de daño, o un delito imprudente de daño, o un delito imprudente de lesiones, donde efectivamente no hubo un interés del Estado, no hubo intención de la persona de causar el daño, pero logran llegar a un acuerdo, por lo general, resarciendo el efecto patrimonial que ha sufrido la víctima. Y lo que hace esta regla es valorar de manera negativa aquello. Es decir, si yo llegué a un acuerdo con la víctima, es decir, me hizo responsable de su daño, lo que va a hacer la ley es castigarme porque al fiscal no se le va a permitir aplicar principio de oportunidad si comete un delito de bagatela. Y eso parece un sinsentido motivacional. Y en el último término, y esto probablemente es un error de referencia, señala el texto que tampoco procederá el principio de oportunidad cuando tuviese una condena anterior. Y porque esto es relevante, porque lo que el instructivo, y me podrá también ayudar don Ignacio, del Ministerio Público, no permite generar principios de oportunidad cuando existen condenas, particularmente por los mismos hechos en que se va a aplicar el principio de oportunidad. Entonces es una regla que el propio Ministerio Público, en su criterio de persecución, ya se ha autoimpuesto. Generar una regla de restricción sobre el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, en que, insisto, el principio de oportunidad solamente
está para delitos de bagatela y existe la posibilidad de la víctima de oponerse y tiene 10 días para hacerlo, y si se opone debe seguir adelante el Ministerio Público. Creemos que una regulación restrictiva solamente atenta a la eficiencia del trabajo del Ministerio Público. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador Cruzcoque, y luego Ignacio Castillo. Mejor que hable Ignacio primero para saber Ya. qué opina la Fiscalía, pero justamente este es uno de los grandes problemas que en general reclama la ciudadanía, que es que personas que han sido sucesivamente beneficiados, no sé si con el principio de oportunidad, pero con la libertad finalmente, tienen una y otra formalización y salen y están libres y siguen cometiendo delitos. Incluso se han creado empresas para estos delitos de bagatela y perseguirlos en los supermercados. Entonces, claro, efectivamente la Fiscalía tiene que tener herramientas, pero también sería importante saber cuáles son los criterios que usa la misma Fiscalía, o tal vez determinarlos con mayor especificidad, para que no finalmente esto no sea finalmente el reclamo general que se hace respecto de aquellas personas que están delinquiendo sucesiva y consecutivamente. Gracias, senador. Antes de darle la palabra a Ignacio, yo comparto lo que dice el senador Cruzcoque y creo que la idea matriz de este proyecto es efectivamente que la reincidencia tenga efectos. Para eso se establece esto. Entiendo que a lo mejor si el principio de oportunidad no puede aplicarse porque ya está establecido cuando hay una condena anterior, pero sí también me parece que no debiera aplicarse el principio de oportunidad cuando ya el imputado o la persona, ¿no es cierto?, ha hecho utilización de algunos beneficios anteriores. Y espero que el fundamento no solamente sea que esto va a cargar de pega al Ministerio Público, porque eso hay que solucionarlo de otra manera, no siendo más estricto en castigar la reincidencia. Ignacio. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, esto fue una de las cuestiones que se debatió también intensamente en la Comisión de Seguridad Pública. El fiscal nacional, cuando fue a presentar, cuando compareció en el contexto de la discusión general de este proyecto en la Comisión de Seguridad Pública, él manifestó sus aprensiones tanto respecto de esta norma como respecto a la norma que dice relación con la suspensión condicional del procedimiento. Particularmente porque, a juicio del fiscal nacional, primero, es importante comprender que tanto respecto al principio de oportunidad como respecto a la suspensión condicional, en rigor y en propiedad, digamos, técnicamente no es propiamente que uno esté atacando la reincidencia, porque ni en el principio de oportunidad ni en la suspensión condicional per se hay un juicio de reproche condenatorio previo. Eso es como una cosa para dejarlo como bien claro. Segundo, que el contexto del principio de oportunidad es un contexto donde además el Ministerio Público ha hecho aplicación de los instructivos generales para los efectos de asegurar una adecuada utilización del mismo, que tiene que ver también no solamente con un tema de carga de trabajo, sino que además también con un tema de referencia político-criminal del Ministerio Público respecto de la persecución penal, que además también es relevante en términos territoriales. No todos los territorios son exactamente lo mismo y no todos los territorios, por así decirlo, los problemas político-criminales son idénticos. Y esta norma le permite al Ministerio Público también generar políticas criminales respecto de ese punto. Pero además también planteaba el Ministerio Público, el fiscal nacional en su oportunidad de que la norma además también al no hacer distinciones respecto de una anterior suspensión condicional del procedimiento o un anterior acuerdo reparatorio, sin considerar una relación entre esos delitos con el delito por el cual eventualmente sería aplicable el principio de oportunidad, también genera una regla extremadamente rígida, por así decirlo, ¿ya? Y por lo tanto, el fiscal nacional era de la idea de que estas cuestiones debieran quedar entregadas a la facultad del fiscal nacional en términos de poder dictar instrucciones generales que vayan definiendo la política criminal del país. Eso era. Gracias, Ignacio. Ofrezco la palabra a los señores senadores. En votación. En votación las indicaciones 23, 24 y 25 para suprimir el número 6. Senador Cruzcoque. En contra. Senador Galilea. Senador Huinchumilla.
Bueno, yo entiendo que nosotros en toda la legislación última que hemos dictado, hemos fortalecido al Ministerio Público, hemos aumentado las penas, estamos haciendo un conjunto de medidas en esa dirección. Pero el principio de oportunidad está colocado en beneficio, entre comillas, de la aplicación de una política criminal del Estado en manos del Ministerio Público para que ellos vean, conforme a su saber y entender y a los antecedentes, si no seguir en la acción punitiva del Estado y aplicarle la suspensión condicional, y sobre todo si las partes llegan a un acuerdo reparatorio, respetar, digamos, la voluntad de las partes. Y por lo tanto hay una diferencia entre la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio, porque el acuerdo reparatorio, si la parte, ya no el Estado, está de acuerdo y diciendo, mire, yo me siento reparado en esto que a mí se me hizo, por una acción imprudente, lo que sea, es distinto, digamos, a la suspensión cuando hay un delito de bagatela, porque la pregunta es, ¿hasta dónde uno podría aceptar la repetición de delitos de bagatela? Bueno, dice, mire, usted hizo uso del principio de oportunidad con un delito de bagatela una vez. Ok. Otro delito de bagatela y otro delito de bagatela. Estoy hablando desde el punto de vista de la política criminal del Estado. ¿Será bueno eso decir, mire, yo a usted le voy a dar la posibilidad de tener 2, 3, 4 delitos de bagatela y vamos a aplicar el principio de oportunidad para que el Ministerio no insista? Esa es la duda que tengo. Yo, por lo tanto, si usted me fuerza a votar, Presidenta, como es su deber, bueno, yo tendría que votar a favor de esto, de suprimir esto. Pero, como digo, tengo unas ciertas interrogantes como política criminal de qué es lo que es bueno para el Estado respecto de la situación que hoy día vivimos y en los ejemplos que aquí se han colocado. Pero voto a favor. Senador Galilea. En contra. Senador Galilea, de acuerdo al reglamento, de emitir su voto. Sobre todo yo creo que lo que uno... Hay la posibilidad... Senador Cruzcoque. Sí, no, hay la posibilidad de llegar a un Lo que pasa es que acuerdo... estamos en votación, pero ya. Perdón, Vamos a hacer solo algo. en dejar stand-by esto hasta proponer una indicación que especifique cómo se aplica y cuáles son los criterios específicos de aplicación del principio de oportunidad, para que no quede tan abierto y de esa manera poder pasarlo, para no quedarnos con una cosa que va a terminar, que va a ser materia de discusión posterior igual. Entonces, no sé si se puede eventualmente, Presidenta, aguantar esto para una sesión siguiente, llegar con una buena redacción y poder votar a favor. Ok, suspendo esa votación, la deja sin efecto y lo dejamos pendiente para el lunes. Pendiente las indicaciones 23, 24 y... Sí, vamos a la siguiente. Sí, pues sí, siempre queremos tratar de estos proyectos que son 26, más 27, 28
de la senadora Ben Pérez, senador Cuscoque, Urresti y Huenchumilla, para consultar el siguiente número nuevo, página 87. Incorpórase un artículo 16 bis del nuevo siguiente tenor. Artículo 16 bis. El juez de garantía podrá ordenar la exhibición de documentos específicos individualizados o individualizables o de documentos vinculados a un listado de temas o de asuntos vinculados a la investigación. La orden de exhibición de documentos podrá decretarse respecto del imputado o de quien se encuentre en la situación del artículo 180. El ejercicio de esta facultad debe ser solicitado por el Ministerio Público. El juez de garantía deberá citar a una audiencia especial para discutir acerca de su procedencia y modo de producción. La medida será otorgada siempre que se trate de información pertinente para la investigación y que la producción de la información no sea excesivamente gravosa para el obligado. Al acceder a la solicitud, el juez fijará un plazo para la exhibición de la información. Dentro de este plazo, el afectado deberá hacer entrega de todos los documentos o registros individualizados de la diligencia o de aquellos que cumplan las condiciones generales definidas en ella. La información debe ser entregada en formato físico o digital legible. Tratándose de formatos electrónicos, la parte deberá proporcionar las instrucciones para su uso. Si la información fuera excesivamente voluminosa, el juez de garantía podrá, a petición del Ministerio Público, solicitar que los documentos en cuestión sean acompañados de resúmenes, índices y otros elementos que hagan más sencilla su revisión. El incumplimiento de la orden de producción de información dará lugar al delito de desacato, sin perjuicio de otros delitos que pudieran ser aplicables. Ofrezco la palabra. Mario. Sí, muchísimas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Haciendo un esfuerzo exegético, porque es una regla, probablemente entre el grupo de reglas que propusieron los profesores con muy buena intención, pensada en juicios complejos. Efectivamente, esa regla está pensada en esa, y está pensado precisamente en actividad de incautación documental de gran volumen. Sin embargo, la regla entiende, el Ejecutivo tiene un par de problemas. Un par de problemas porque en la etapa de investigación le entrega al juez de garantía un rol de actividad que no lo tiene. Es decir, porque como está regulada la regla es que el juez de garantía mandata la exhibición de documentos. Y no hay que confundir que la exhibición de documentos la hace el Ministerio Público, sino que es el obligado, y ese obligado es el imputado. Es decir, el Ministerio Público hace la solicitud a que, por ejemplo, la empresa tanto tiene que entregarle al tribunal, lo que ya es raro, todos los documentos. Pero además pone reglas de cómo tiene que entregarla. Tiene que entregarla o en formato físico o digital, tiene que entregarla en un formato que sea accesible, tiene que explicar cómo está entregando la información y si no lo hace, comete un delito. Y ahí sí hay una contravención importante sobre el derecho a guardar silencio que tiene cualquier persona. Probablemente van a perder la posibilidad de colaboración. Y el Código ya regula la falta de voluntariedad en la entrega de la información que requiere el Ministerio Público. Es decir, por lo general el Ministerio Público, a menos que haya algún temor de que se vayan a destruir los documentos o la información vaya a desaparecer, va a pedir la orden de entrada y registro y la incautación de la prueba documental. Pero lo que hace esta regla es pedirle al imputado o al investigado, porque piensen que están también en la hipótesis de una investigación desformalizada, que él esté obligado a entregar toda la información que posea al juez de garantía para que éste se le haga entrega al fiscal. Y esto parece generar un proceso mucho más enredoso de lo que actualmente ocurre y las facultades del Ministerio Público para obtener la información ya la tiene. Y pensemos que en este caso, incluso para información, y solamente traer a colación, a propósito de crimen organizado, existe ahora una técnica de investigación especial para poder ingresar a sistemas informáticos y poder obtener la información incluso sin incautación, implantando un software para poder entregar esa información. Ya tenemos una regla así, exigirle al imputado que se entregue bajo una obligación absolutamente legal y bajo amenaza de comisión de delito parece que está muy por fuera del sistema que hoy día tenemos sobre obtención de evidencia. Muchas gracias. Gracias, Mario. Ignacio. Presidenta, yo lo que diría es que, por su intermedio, Presidenta, que sin perjuicio de que efectivamente lo que uno advierte de la indicación, suponiendo que efectivamente fue propuesta por los profesores, está inspirada en una buena voluntad, lo cierto es que yo diría dos cosas. Una, que yo advierto
con temor una sobreregulación de esta materia, que además va a terminar dilatando, por así decirlo, poniendo sobre aviso en exceso respecto de cuáles son las intenciones del Ministerio Público en el ámbito de la persecución, pero además también va a generar algún problema hermenéutico en términos de cuáles son nuestras actuales atribuciones. Dicho en términos sencillos, yo entiendo que la preocupación de los profesores debe ser para aquellos casos en que, como bien decía el representante del Ministerio de Justicia, en investigaciones complejas donde uno requiera la exhibición de una serie de documentos, pero la verdad de las cosas es que normalmente estas cuestiones en términos prácticos se resuelven con una instrucción particular que el fiscal le da a alguna de las unidades de la Policía de Investigaciones o Carabineros pertinentes. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los delitos económicos, en la BRIDEC, ¿cierto? Le da una instrucción particular para que vaya, por ejemplo, a una determinada empresa y pida los determinados registros contables, financieros, cuentas corrientes, lo que sea, ¿cierto? Información respecto de inventarios, lo que sea. Y el representante legal de esa empresa lo que hará será, si es que por un lado quiere entregarlo, lo entregará, si no, no. Y luego el Ministerio Público podrá, a través de los mecanismos que están establecidos, particularmente la solicitud de entrada y registro y incautación de documentos, poder pedirlo en los términos que correspondan. Entonces, la verdad de las cosas es que a nosotros nos parece que si bien apunta a algunos casos que podría tener algún mérito, como por ejemplo cuando uno no tenga mucho antecedente y quiera conocer de algunos documentos, me preocupa que la reacción eventualmente vaya a generar alguna dificultad mayor en términos de la persecución de lo que solucione. Eso yo diría. Ofrezco la palabra. Senador Galilea. Yo aquí le propondría, es como una maniobra dilatoria esta, pero no, porque el propósito de esta indicación es compartido filosóficamente por todos. De los temas que se quieren resolver, siempre se ha ocupado el caso con justicia o sin justicia, no sé, Soquimich, en que pueden estar leyendo días y días y meses leyendo facturas. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, existe esta redacción propuesta por los profesores, existen algunas apreciaciones del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia. ¿Por qué no nos damos un plazo para que trabajen sobre esta redacción? Lo pueden conversar con los profesores, porque el objetivo es común y creo que debe existir, no es para redactar aquí porque no vamos a encontrarlo, pero yo me daría ese espacio de tiempo porque dado que todos quieren resolver lo mismo, debe existir la manera de poder hacerlo. ¿Estaría de acuerdo el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público de pensar una redacción alternativa o definitivamente se cierran a eso? Mario y luego Ignacio. Siempre disponible, Presidenta, para poder llegar a algún acuerdo. Presidenta, si me permite, y si me permite alargarme un segundito, sobre lo que acaba de decir el honorable senador Galilea, es que esto es lo mismo que vamos a ver en todo lo que es la regulación que propusieron, entiendo, los profesores a propósito del tema de la tramitación de los delitos complejos, ¿ya? O sea, si uno, como usted lo dice, si uno lo mira en términos, por así decirlo, de la filosofía procesal penal, uno está de acuerdo. Es cierto que nuestro sistema procesal penal tiene algunos problemas con los juicios complejos, particularmente de producción y valoración de la prueba, en eso estamos de acuerdo. La duda que nosotros tenemos es que si la forma en que está propuesta, para decirlo en buen chileno, si el remedio es mejor que la enfermedad, porque nosotros, nuestro temor de lo que hemos estudiado, de lo que se propuso, es que eventualmente pudiese generar más dilación, que sería contrario a lo que nosotros eventualmente queremos, ¿cierto? Por un lado, que pudiera revivir en instancias posteriores discusiones que ya fueron zanjadas anteriormente, como por ejemplo con respecto a la exclusión de la prueba, y tercero, sobreexigir a jueces, por ejemplo, lo que tiene que ver con la conducción de la valoración, o sea, mejor dicho, de la producción de la prueba y de la presentación de la prueba, exigirle a los jueces de garantía, por ejemplo, cuestiones que no están en condiciones de hacer porque los jueces no conocen el proceso. O sea, una de las grandes... Pero, perdone que lo interrumpa. ¿Usted dice que esto está regulado más adelante en otras indicaciones? Sí, por eso a lo que iba es que nosotros, un poco me alargué más de lo que decía Mario, en el sentido que nosotros estaremos de acuerdo en revisar esto en los términos que propuso el senador, pero eso mismo no es solamente para este artículo, sino que en general para los artículos que tienen que ver con los delitos complejos. Eso era lo que quería decir, presidente. Senador Huenchumilla. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, porque aquí el texto de la indicación de los profesores dice: el juez de garantía podrá ordenar la exhibición de documentos. Pero yo entiendo que el que conduce la investigación es el fiscal, el Ministerio Público. Entonces nosotros aquí le estamos dando una competencia
al juez de garantía para que él por sí mismo, ni siquiera dice a petición de parte o a petición del fiscal, sino que el juez de garantía, digamos que no ha conocido los expedientes de la investigación todavía, pueda por sí mismo, no sé con qué criterio, decir ordenar la exhibición de documentos, digamos. Y ni siquiera, entiendo yo, en los juicios civiles, el juez tiene esa facultad de oficio de pedir la exhibición de documentos. La exhibición de documentos se hace a petición de parte, y aquí, en un proceso que está direccionado por el Ministerio Público, por el fiscal, nosotros le estamos diciendo ahora, mire, ahora vamos a cambiar esto, y el juez de garantía se va a transformar en una suerte de investigador. Y por su cuenta, porque otra cosa sería que el juez ordenara eso a petición del fiscal. En la medida que los fiscales no hubieran podido, digamos, encontrar mediante la policía, la incautación y la búsqueda de todos esos documentos, que pudiera decir, mire, el fiscal pide y el juez resuelve. Pero aquí el juez de oficio diría, mire, yo quiero que se exhiban tales y cuales documentos. Entonces me parece raro, yo creo que estamos trastocando, digamos, el sentido de la investigación. Bien, en aras de avanzar la vamos a dejar pendiente con dos alternativas. Uno, con que ustedes nos propongan una alternativa o que nos digan, miren, la indicación tanto, esto queda resuelto de mejor manera y por lo tanto la idea es que rechacemos esta indicación. ¿Les parece? Y si lo pudieran concordar con los profesores sería mucho mejor. Queda pendiente entonces. Pasamos a la siguiente indicación. Las indicaciones 29, 30 y 31, página 91 del comparado. De los honorables senadores señora Ebenperger y señores Cruzcoque, del senador Turresti y del honorable senador señor Huenchumilla, respectivamente. De aquí para adelante vienen vamos a operar con que son las propuestas de concordadas de nuevas redacciones, no de nuevas indicaciones, de nuevas redacciones de esas indicaciones. Esto está concordado con el Ministerio Público, los profesores y el Ministerio de Justicia también, ¿o no? No, con Justicia. Bien. Vamos viendo con Ministerio de Justicia cada una. Vamos a leer las proposiciones de redacción nuevas. Artículo por artículo. 228 bis primero. 228 bis. Está en el documento que tienen sus señorías, por favor. Artículo 228 bis. Perdón, indicación. Propuesta de nueva redacción. 7. Introdúcese un nuevo párrafo cuarto bis a continuación del artículo 228 del Código Procesal Penal del siguiente tenor. Párrafo cuarto bis. De la cooperación eficaz con el Ministerio Público. Artículo 228 bis. Cooperación eficaz. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables o sirvan para prevenir o impedir la perpetración, la continuidad o la reiteración de otros delitos o faciliten el comiso de los bienes, instrumentos, efectos o productos de delito. La cooperación eficaz podrá ser establecida en virtud de acuerdos de cooperación, de la invocación vinculante por parte del fiscal competente o en virtud de su reconocimiento por parte del juez previa solicitud del condenado a propósito de la determinación de la pena y las condiciones definidas en los artículos siguientes. ¿Cuál es la diferencia en esta redacción con la indicación propuesta? No hay ninguna. Ignacio y luego Ministerio de Justicia. Presidenta, por su intermedio, muchas gracias. Lo que pasa es que, Presidenta, acá lo que hay, más que un acuerdo con el Ministerio Público, lo que yo conversé con el profesor Willeman es que la indicación que ellos tenían, a él le parecía que podía ser, por así decirlo, no quiero tampoco hablar por él, pero mejorada, por así decirlo, ¿cierto? O actualizada con una propuesta que el Ministerio Público había mandado en su oportunidad como propuesta, digamos, ¿cierto? Y por mismo hay algunas modificaciones posteriores que sí son distintas, pero que no es la que usted leyó ahora, digo. Ya, pero es que esto es lo que a nosotros se nos llegó como un acuerdo. Entonces, en el artículo 228 bis, ¿estamos de acuerdo, Ministerio de Justicia? Presidenta, por su intermedio, efectivamente... Ministerio de Justicia. Efectivamente, estuvimos conversando con los profesores y el Ministerio Público a propósito precisamente de cooperación eficaz y el modelo que se quería seguir adelante, que de hecho lo que se había aprobado en la Comisión de Seguridad era bastante más restringido y estaba solo para crimen organizado.
Sin embargo, la proposición de los profesores es generar una cooperación eficaz general. Y el Ministerio Público está de acuerdo, precisamente porque le otorgaría facultades o mejores facultades en sus procesos de investigación. El Ejecutivo ve con buenos ojos la redacción que hoy día se nos llegó, porque la original que se había propuesto, y lo conversábamos por supuesto con el Ministerio Público, generaba una sobreregulación que era difícil de cumplir o lograr el objetivo de la cooperación. Así que en este texto que se nos hizo llegar habría acuerdo, señora Presidenta. Sí. En el 228 bis estamos de acuerdo, entiendo eso. En el 228 bis vamos a ir artículo por artículo. En los que vienen para adelante no sabemos. Ahí vamos a ir viendo uno por uno. En votación, 228 bis de este papelito. Cooperación eficaz. Cruz, Que es lo mismo. A favor. A favor. Si les parece a su señoría, votación económica. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí. Bien, unánime. A continuación, el artículo 228 ter, acuerdo de cooperación, reitero del documento presentado como propuestas. El fiscal competente podrá acordar con el cooperador los términos en que ésta se prestará, pudiendo disponer una o más de las siguientes medidas. A. El otorgamiento de una rebaja de la pena aplicable al hecho. Las partes podrán acordar la concesión de una o dos atenuantes. Tratándose de delitos que la ley califique como económicos, las partes podrán acordar el reconocimiento de una atenuante muy calificada. B. La prohibición de medidas legales de protección, incluyendo aquellas que se encuentran establecidas en el párrafo 3 bis. C. La prohibición de usar su declaración administrativa y su testimonio en juicio en todo procedimiento penal o administrativo que pueda seguirse en contra del cooperador. D. La exclusión del uso de la información documental entregada en virtud de la cooperación de todo procedimiento penal que puede seguirse en su contra. O E. El ejercicio de facultades procesales o formas de término anticipado que procedan de conformidad con la ley. El acuerdo de cooperación establecerá los requisitos que ha de cumplir la información entregada y las obligaciones que contrae el cooperador. Cuando una de las obligaciones que contrae el cooperador consista en declarar en juicio, no procederá a su respecto lo previsto en el artículo 305 del Código Procesal Penal. Acá la diferencia, entiendo, entre la indicación presentada por los senadores y esta nueva propuesta es solamente la eliminación de un inciso, que es aquel que dice, en casos calificados previstos en la política referida en el artículo 228 séptimo, el fiscal regional podrá acordar la exención de toda la pena que emane de los hechos previstos en el acuerdo de cooperación. Eso es lo que se eliminó en esta nueva propuesta desde el 228 ter. ¿El Ministerio de Justicia? Estamos habiendo sido conversados y, de hecho, una de las complicaciones era generar un artículo que era el antiguo septies de una especie de política sobre cooperación eficaz, porque eso era introducirse en las prerrogativas del Ministerio Público. Estamos de acuerdo con la redacción que se propuso. Gracias, Mario. Ignacio Castillo. Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo eliminaría, Presidenta, porque, insisto, la conversación fue en términos más generales, más que la lectura del texto. Yo eliminaría, si usted me permite, la expresión competente del fiscal. No es que exista un fiscal competente, hay principio de unidad, o sea, a mí me parece que cada vez que... ¿En qué parte está? Tanto en el 228 bis, por ejemplo, el inciso segundo habla de fiscal competente. Yo sé que lo votaron, perdón, Presidenta, lo sé, pero solo para que es un tema de redacción. Igual que el 228 ter, por ejemplo, también usa la expresión fiscal competente. Todos los fiscales son competentes. Fiscal, simplemente, no hay ninguna razón para poner. Y la única duda que yo tengo del texto es que el otorgamiento de una rebaja de pena aplicable al hecho, las partes podrán acordar la concesión de una o dos atenuantes. Acá, de hecho, la propuesta me parece que la original de los propios profesores hablaba de grados. Vamos a verlo al tiro. De grados. Más que de atenuantes, porque no es como... ¿Qué letra esa? El... A. Tratándose de... La concesión de una o dos atenuantes, dice. Pero no necesariamente en rebaja de grados. Lo que pasa... A ver, ¿cuál es su propuesta, Ignacio? Lo que pasa es que la propuesta de los senadores tenía después un artículo después que... pero en principio, si lo podemos dejar como en stand-by, yo diría que debería ser 1 o 2 grados.
salvo que estuviera regulado más hacia abajo, más hacia después. Pero no tiene mucho sentido que hable de una o dos atenuantes. Porque si bien es cierto que las atenuantes tienen una implicancia en la rebaja, las atenuantes se compensan con las agravantes. Y la gracia de una colaboración es que tú puedas negociar bajar la pena. A propósito de que sea una buena colaboración, obviamente. Senador Buenchumilla. La duda que me plantea eso es que en definitiva aquí la pena la estarían estableciendo ambas partes y no el tribunal. Porque si tú dices, mire, nos ponemos de acuerdo y le bajo 2 grados y listo. En cambio, con la atenuante queda a salvo, digamos, que el juez, en mérito de todo el sistema, puede decir, bueno, le doy tal o cual connotación a esto. Entonces, la pregunta es, ¿podrían las dos partes colocarse de acuerdo en la pena? Exacto. Bueno, Ignacio. yo, si Y me luego permite, Ministerio de después, Justicia. si me permite, Presidenta, solo yo entiendo perfectamente, por su intermedio, Presidenta, lo que sostiene el senador Buenchumilla, y yo entiendo que acá había por así decirlo, incluso lo planteó el profesor Willeman en alguna de las intervenciones que él hizo a propósito justamente de la cooperación eficaz y el efecto que había tenido la sentencia del Tribunal Constitucional a propósito del tema de la ley de delitos económicos, donde se le permite efectivamente al Ministerio Público con el imputado llegar a un acuerdo que es vinculante para el tribunal en términos de rebaja de pena. Por tanto, yo entiendo que eso era algo que ellos querían mantener. Y de hecho así estaba, entiendo yo, en el proyecto original, en las indicaciones originales. ¿Ministerio Público? O sea, Ministerio... Mario. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto a la inquietud del señor Buenchumilla, el procedimiento penal actual ya tiene reglas de justicia consensuada, digamos, que las partes se ponen de acuerdo. En el procedimiento simplificado, que son para delitos más bajos, lo que se hace es que el Ministerio Público, bueno, más adelante hay una modificación de eso, que probablemente vamos a tener que salvar, el Ministerio Público ofrece una pena rebajada a cambio de la aceptación de responsabilidad del imputado. Y ahí hay un acuerdo de voluntad esencialmente, y es probablemente una de las críticas de los jueces de garantías que en ese tipo de procedimientos se convierten más bien en una especie de ministro de fe del acuerdo de las partes y que la pena haya sido legal. También en la regulación del procedimiento abreviado, que si bien no está escriturado como un acuerdo previo, pero en la práctica funciona como un acuerdo, es decir, la aceptación de los hechos de la acusación y que en la modificación de este proyecto puede llegar incluso a 10 años ahora, abreviados hasta 10 años. Hay un acuerdo entre el imputado y el fiscal para aceptar esa pena y en la mayoría de los casos, muy escasamente, la mayoría de los casos lo que hay acuerdo en la pena y se renuncia a los plazos y esa es la pena que se va a cumplir y la forma de cumplimiento también hay acuerdo. Entonces, los acuerdos sí existen y es de común ocurrencia a propósito de el funcionamiento del Ministerio Público y en algunas causas particularmente complejas o donde hay certeza de condena para evitar un juicio oral que sería innecesario. Ahora bien, sobre lo que señalaba Ignacio, si deberían ser atenuantes o grados, pareciera ser que si lo que se quiere es dejar esto a la revisión del tribunal, debiésemos estar las atenuantes, pero eso va a tener un efecto mucho menor en cuanto a la pena. 2 atenuantes para efectos prácticos es la rebaja de un solo grado, es decir, le estaríamos quitando efecto a la cooperación eficaz. Y eso, la rebaja en un solo grado podría ser un irreprochable conducta anterior, más colaboración sustancial, o reparación celosa, más colaboración sustancial. Parece ser que el efecto de la cooperación eficaz, y eso es lo que está en la regulación general de las cooperaciones eficaces, es bajar al menos en 2 grados. ¿Y por qué lo de los 2 grados no sería tan asistémico o tan extraño? Porque el texto aprobado sobre procedimiento abreviado que salió de la Comisión de Seguridad permite la rebaja en 2 grados. Y permite la rebaja en 2 grados precisamente porque está llegando a los techos de 10 años. Pero eso sería consistente. Pero ¿y cuál sería la diferencia entonces? Porque la letra A termina con que las partes podrán acordar el reconocimiento de una atenuante muy calificada. Que si es muy calificada, ¿esa sería en 2 grados? Claro, y la atenuante muy calificada, por su intermedio, Presidenta, tiene el efecto de, en el caso de determinación de pena, de 2 atenuantes. La atenuante muy calificada lo que hace es rebajar en un solo grado. Es decir, la única oferta punitiva sería bajar un solo grado dentro de la pena. ¿Cuál es la diferencia entre una atenuante entonces y una atenuante muy calificada? Una atenuante... En la pena, digo. En la pena, la existencia o reconocimiento de una sola atenuante excluye el máximo de la pena solamente. Entonces,
supongamos que es una pena entre 3 años y 5 años, 3 años y un día y 5 años, excluye de los 4 años hacia arriba, para ponerlo en simple. Podría bajar a una pena entre 541 y 3 años. Sí, pero si hay compensaciones con agravantes, Mantiene podría el mismo terminar grado. en nada. Podría Y por lo terminar- tanto, el efecto... perdón. Ese es un punto que probablemente es el que está viendo Ignacio, que si esto se resuelve bajo el régimen del reconocimiento mero de atenuantes, implica necesariamente aplicar las reglas generales y podría haberse destruido el efecto beneficioso de la cooperación. Bueno, Mario del Ministerio de Justicia hablaba del procedimiento simplificado, el procedimiento abreviado, que tiene, digamos, sus bordes, ¿no? Una palabra que estuvo de moda con el segundo proceso constitucional, pero los bordes se pueden ampliar, se ha dicho, ¿no? Pero entiendo que aquí el 228 ter estamos ahora saliéndonos de eso y aplicando una regla general, aplicable a todo tipo de delito. Y entonces, aquí se dice que las partes podrán acordar el reconocimiento de una atenuante muy calificada, y más adelante, no sé en qué parte, respecto a los delitos económicos. Entonces, la pregunta es, aquí estamos modificando la ley de delitos económicos que acabamos de publicar, y se va a poder, porque dice delito económico, nosotros acabamos de dictar una ley sobre delitos económicos. Entonces, la pregunta es, en el pasado se llegó a un acuerdo y se le aplicó a cierta gente clases de ética. ¿Aquí podemos llegar a algo parecido? Por su intermedio, presidente, señor Buenchumilla, efectivamente hace referencia a la ley de delitos económicos porque en la propuesta, como se genera una cooperación eficaz de carácter general, y eso es necesario tenerlo en consideración, lo que ocurre es que es necesario derogar el artículo 64 de la ley de delitos económicos, que es la que establece la regla de cooperación eficaz para delitos económicos, que era la propuesta. Y hay que derogar también la cooperación eficaz de la ley de conductas terroristas, y hay que derogar también la cooperación eficaz de la ley 20.000. Por eso hace referencia. Presidenta, perdone que me abstraí un poco, pero estaba justamente conversando con el profesor Willeman. Efectivamente, ellos proponían en su propuesta atenuantes, ¿ya? Básicamente porque con ello lo que pretendían era un efecto menos intenso respecto de la aplicación de la cooperación, ¿ya? No tanto por la cuestión respecto de que es una gran discusión respecto de si es que la última palabra en términos de determinación de la pena la deben tener o no los jueces. Hay un montón de países donde en el ámbito de la cooperación eficaz, porque por su intermedio, señora presidenta, usted comprenderá, senador Buenchumilla, que cuando yo quiero negociar con alguien una buena colaboración sustancial, por ejemplo, para llegar a la persona que está en el vértice de la organización criminal, en el ámbito apical, ¿cierto?, lo que esa persona está esperando es que lo que yo acuerde con él sea un acuerdo que en definitiva va a ser vinculante para los efectos de que todas las implicancias que suponga delatar a la persona que está arriba, él las asuma en la lógica de lo que va a recibir. Si yo le digo, mire, yo voy a pedir 2 grados de rebaja, pero el juez siempre tiene la última palabra, obviamente los incentivos para él, para el cooperador, son mucho más bajos, porque me va a decir entonces prefiero hablar con el juez, ¿cierto?, para decirlo en términos coloquiales, ¿cierto? Entonces, hay muchos países donde esta cuestión es una cuestión que efectivamente ha generado debate por si es que aquellos que participan de la investigación tienen la última palabra respecto a eso. Pero lo que me decía el profesor, solo para no dietarlo, es primero que ellos plantearon que fuera atenuantes básicamente para que no fuese tan intensa la rebaja, digamos, por así decirlo, en el ámbito de la cooperación. Y segundo, que justamente la diferencia con la ley de delitos económicos, porque la ley de delito económico tiene una regla de determinación de la pena que es distinta, que incorpora esa atenuante calificada y, por tanto, entonces, en términos prácticos, más o menos similar a la rebaja de 2 grados, que fue más o menos lo que en términos rápido me pudo decir el profesor Willeman. Por eso que ese es el sentido que ellos planteaban en esa propuesta. Senador Durresti. Presidenta, me surgen algunas inquietudes con lo que señala Ignacio. Es de toda lógica lo que señala que esta cooperación eficaz
hecha por el persecutor, en este caso el Ministerio Público, tiene que tener una certeza o una alta certeza de cumplimiento para efectos que existe un incentivo para esa cooperación eficaz y no sea incumplir el acuerdo, porque no podría sostener el acuerdo a alguien que no está en sus manos determinarlo, y tiene una lógica. Pero también nosotros tenemos que velar por las garantías que los jueces de garantía, valga la redundancia, tienen que llevar adelante, y el sentenciador. Hemos tenido también malas experiencias desde el punto de vista de los persecutores, que en definitiva a través de la zanahoria o el garrote, más que abocarse a la investigación, a lo que se abocan es simplemente a una rápida cooperación o un rápido reconocimiento de hechos, negociar una pena, y sobre esa base es ahorrarse la investigación. Lo hemos visto en delitos de alta complejidad, que me parece bien, que uno puede entenderlo, pero desgraciadamente lo hemos visto también en delitos de menos complejidad, donde se instala como una técnica, como una práctica de investigación y persecución. Entonces, yo creo que hay que tener el justo medio. Cuando queremos establecer e investigar una organización criminal en que se quiere entender la cúpula o quienes están atrás, los autores intelectuales o aquellas personas que no figuran, pero que están en la estructura, son el vértice, como bien lo señala Ignacio, me parece perfecto. No, nadie va a delatar, y más aún en organizaciones criminales, la estructura oculta, si tiene esto incentivo, pero también esto puede ocurrir en otro tipo de investigaciones, en el cual el incentivo que puede tener el Ministerio Público creo que no es el adecuado. Tiene que haber un justo equilibrio y entender el tipo de delito, yo creo que asociarlo al tipo de delito, pero también un control para ese tipo de situaciones. Yo no quiero que los fiscales, el Ministerio Público, terminen simplemente con una batería de facultades de esta situación para negociar cada uno de las investigaciones que llevan a cabo. Crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, ningún problema, porque son complejos de investigación, son imbricados, es difícil, no hay pruebas por escrito o que delaten esa participación, y el objetivo de desbaratar la estructura es mucho más relevante que la propia sanción a este ejecutor. Y no hay otras fórmulas, pero si eso se utiliza en otro tipo de delitos, yo tengo mis observaciones. Antes de darle la palabra a Ignacio, yo concuerdo en algunas cosas con el senador Durresti, pero en general él puede tener un punto, pero también me parece que uno debiera ser coherente con lo que ya hemos legislado. Y si en los delitos económicos establecimos la cooperación eficaz y le rebajamos 2 grados, ¿por qué aquí debiera ser distinto? ¿Por qué cuando legislamos en delito económico no nos pareció eso y hoy día sí? O sea, me parece a mí que la política criminal o la legislación en materia de cooperación eficaz debiera ser más o menos coherente. Entonces, no logro entender la aprehensión del senador Durresti, por qué lo aprueba en delitos económicos, la rebaja a los 2 grados, y no lo aprobaría aquí, que me parece esto trascendental, sobre todo para la criminalidad organizada. Generalmente a quienes se detienen son a los que mandan a hacer algo, pero si no tienes una norma fuerte en esto, esa persona jamás va a delatar a las cabecillas, a los que mueven los recursos, a los que queremos realmente detener para desbaratar ese crimen organizado. Presidenta, es lo mismo para animar el debate. Yo estuve de acuerdo en el delito económico, porque creo que por la naturaleza de ese tipo de delitos muchas veces están vinculados a una estructura jerárquica, gerencial y de una posición dominante. Por eso lo entiendo acá también, lo estoy por aprobarlo. Lo único que digo es que no podemos extenderlo a algún otro tipo de delitos. No hago la observación en cómo está planteado. Lo que digo es que, así como en delito económico lo consensuamos y creo que se votó unánimemente, y está por la estructura, por el tipo de delito y por la protección que muchas veces la estructura económica empresarial puede permitir en un engranaje de lealtades y de jerarquía,
como también el crimen organizado, narcotráfico y otro tipo de situaciones. Lo que yo hago la observación es cuando bajamos a otro tipo de delitos de general ocurrencia, y que lo hemos visto con quienes operadores del sistema, que es un atajo en la investigación, simplemente sentarse a negociar penas y no ir al fondo del asunto cuando no tienes una gran estructura compleja, sino que vas en la línea base. Eso, Presidenta, para que no quede una duda, no lo hago como contradicción, sino como un determinado tipo de delitos en el cual tengamos esta prevención. O cómo puede impactar, mejor dicho, esta práctica. Ignacio. Presidenta, la primera premisa que uno debería tener claro es que, creo yo, es que en los contextos de crimen organizado los mecanismos de colaboración, cooperación son esenciales. Eso lo ha demostrado la experiencia comparada. De hecho, todo el maxi proceso italiano de la década del 80 se basó sobre la base de Bruschetta, que fue uno de los principales delatores, y por tanto la cooperación eficaz en el contexto mafioso es fundamental. Y lo que yo veo que se intentó hacer, que me parece bien, solo que tengo algunos problemas probablemente en términos de si efectivamente para estos delitos lo logra, para los delitos, por así decirlo, de criminalidad organizada y otros de alta complejidad, lo logra, es la propuesta que efectivamente está, yo creo que podría eventualmente mejorarse. Lo que hace es que, claro, tiene un régimen general para todos los delitos que permite una rebaja más bien menor, que hasta 2 atenuantes, 1 o 2 atenuantes, ¿cierto? Lo que acabamos de ver. Pero luego pasa efectivamente a los delitos de asociación delictiva y criminal, a los delitos de tráfico de drogas, a los delitos a los crímenes simples, delitos de conductas terroristas. En esos casos permite incluso la revisión de la condena, que es una cosa que en el derecho comparado se usa, es decir, la posibilidad de que la persona que está cumpliendo una condena pueda salir de la condena a propósito de la muy calificada colaboración que pueda tener. Y lo mismo tratándose en el caso del 228 quinques que se propone, es que cuando la persona da antecedentes que permiten llegar a la cúspide, al dinero que está detrás, es decir, de fondo afectar radicalmente la organización criminal, permite incluso el sobreseimiento definitivo, o sea, una carta de impunidad. Digamos, impunidad, pero impunidad asociada a una muy buena colaboración calificada. Por lo tanto, claro, el proyecto, o sea, la propuesta de los profesores ahora trata de hacer ese matiz, de partir por una cooperación eficaz para todos los delitos, con un efecto más bajo, para los delitos más graves, por así decirlo, crimen organizado, droga y terrorismo, una cooperación más intensa, e incluso en las hipótesis más que en el derecho comparado se ven como más agresivas en términos de cooperación, como por ejemplo, tanto el sobreseimiento definitivo como una rebaja de la condena. No quiero dilatar, pero quizás esta es una de las cosas que también a lo mejor uno podría pensar en hacer una última revisión fina para los efectos de... Sí, lo que se supone que esto venía con el acuerdo ya de ustedes, que ya venía detallada finamente y que tenemos un plazo que cumplir. Sí, lo sé. Entonces, bueno, estamos terminando en el tiempo. Senador Huanchumilla, Mario, y terminamos la sesión. Yo, Presidenta, no sé, tengo una duda, digamos, lo planteo con una duda, porque aquí la pregunta, ¿estamos modificando o no la ley de delitos económicos aquí? No. ¿Y por qué dice, tratándose de delitos que la ley califique como económicos? ¿Por qué tenemos esa regla? En la letra A, tratándose de delitos que la ley califique como económicos, las partes podrán acordar el reconocimiento de una atenuante muy calificada. Si no la estamos modificando, ¿por qué está eso ahí? Sí, señora Presidenta, por su intermedio, senador Huanchumilla. Para poder explicarlo, la propuesta que trabajaron los profesores y con Ignacio corresponde a un modelo de cooperación eficaz, de carácter general. Y como es un modelo de cooperación eficaz de carácter general, tiene que hacerse cargo de las otras reglas de cooperación eficaz dentro del sistema. Una de las reglas de cooperación eficaz está en la Ley de Delitos Económicos recién aprobada, que es el artículo 64. Entonces, si generamos una regla general de cooperación eficaz, necesariamente, por coherencia sistémica, hay que derogarla. Como hay que derogar la que se encuentra en la Ley de Conductas Terroristas, como hay que derogar la que se encuentra en la Ley 20.000.
Entonces la decisión, y esto probablemente que nos va a servir para seguir con la discusión el lunes, hay que tomar una decisión si queremos un modelo de cooperación eficaz general o un modelo de cooperación eficaz reducido a cierta criminalidad, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Delitos económicos, ley de drogas, conductas terroristas. La propuesta que salió de la Comisión de Seguridad es generar la cooperación eficaz para crimen organizado. Por eso quedó en el 226. Y lo que se hizo en la indicación que presentó el Ejecutivo en esta oportunidad fue tomar la regulación que se dio para delitos económicos y llevarla a crimen organizado, cosa que pudieran conversar en cualquiera de los casos. Pero esa es una decisión que hay que tomar antes, si queremos algo general o algo que debe ser acotado a criminalidad. Gracias, Mario. Senador Buenchumilla. ¿Cuándo fue publicada la ley de delitos económicos? La semana pasada. Entonces, yo tengo un punto político. O sea, yo publico una ley una semana y nosotros como comisión aquí, no ustedes, porque ustedes hacen la dogmática, ¿no es cierto?, de la aplicación del derecho penal. Pero desde el punto de vista político, nosotros que hace una semana aprobamos una ley, a la semana siguiente estamos derogando una cosa. ¿Qué explicación le damos a la opinión pública respecto de eso? ¿Que yo me equivoqué? ¿O que aquí estamos compatibilizando, estamos haciendo una cuestión general? Y la gente lo va a entender diciendo, mira, los senadores de la Constitución elaboraron una ley y a la semana siguiente la están derogando. ¿Hay explicación penal o procesal penal que pudiéramos darle a la opinión pública a nosotros? Porque esa es nuestra responsabilidad política. Esa es mi preocupación. Bien. Le pido que, Ignacio, voy a terminar la sesión, tengo otra comisión. Les pido que por favor se coordinen, incluido el Ejecutivo, con los profesores del Ministerio Público y nuestros asesores, para depurar la propuesta, porque el lunes esa propuesta la voy a someter a votación. Si no, no podemos eternizar esto hasta el final. Queremos hacerlo bien, pero con los tiempos que se nos han impuesto por la sala. Ignacio, un segundo. Un segundo, Presidenta. Solo tomando lo que dice lo que dijo el representante del Ministerio de Justicia, nosotros compartimos en que preferimos un sistema de cooperación eficaz que sea reducido a ciertos delitos, pero probablemente con un contenido más agresivo. Entonces no debió haber presentado ni haber estado de acuerdo con la propuesta nueva del 228 TER, pues. Pero, Presidenta, perdón, si todo lo que... Está bien, Presidenta. Habiendo dado término a la materia de esta sesión, se levanta.